Y yo creo que muchas veces en nuestras vidas pues tenemos como que esa forma de pensar que yo voy a trabajar para lo que me merezco. Y se nos olvida que ya inicialmente desde el día número uno nosotros no merecemos absolutamente nada. Bienvenido Geek Fam a un nuevo video en el cual estaremos hablando o discutiendo, ¿verdad? Cualquiera de las dos, gente. Mira, ahora mismo son las 10:02 p.m. y voy a leer de Aristóteles. Miren, gente, les voy a enseñar lo que yo voy a leer. Este librito bello que ustedes ven aquí, si me siguen en mi cuenta, ¿verdad? Personal de Instagram, Jorge Oficial, algo así, o Jorge Rivera Oficial, Shameless plug. van a ver todas las cosas que yo estoy haciendo. Y pues nada, son las 10 de la noche. Y pues dije, vamos a discutir en vez de, vamos a estar hablando, eso no importa. Vamos a hablar hoy acerca del Evangelio de la Prosperidad, que es un tema bien candente. A cada rato escucho comentarios en mi universidad acerca de este tema, ¿verdad? De que, Joel Austin o X o Y otra persona. So, esto es un tema cargado, serio, y la razón por la cual es bien serio es porque está yéndose en contra de lo que es el evangelio Yes. original, vamos, ¿verdad? Y va en contra del corazón de lo que es el evangelio, de lo que el Dios nos está dando a nosotros como, ¿verdad? Seres humanos que estamos rotos en pecado. Yeah. Y de eso estaremos hablando hoy, del evangelio de la prosperidad. So, ya. Yeah. Esto es un temita que ya lleva bastante tiempo. Pero queríamos tocarlo porque tuvimos una sugerencia también sobre este tema. Yeah. Y queríamos tocarlo, pues, dándole nuestro toquecito, ¿verdad? A ver lo que nosotros pensamos de este evangelio de la prosperidad, que ahora está relacionándose también con lo que ¿verdad? El movimiento progresista ahora, del cristianismo progresista. Yeah. Está tomando bastante auge, especialmente en los Estados Unidos, en Puerto Rico también, y también y vamos a entrar en por qué yo digo que Puerto Rico también, pero en Latinoamérica también sucede. Pero la razón por Yeah. la que digo en Puerto Rico y Latinoamérica es porque creo que muchas veces no es explícito. O sea, creo que el cristianismo del Evangelio de la Prosperidad, pues muchas veces no es explícito. Y a lo que me refiero con eso es que estaba teniendo una conversación recientemente con un joven, y él estaba mencionando que en su iglesia él siente que es como un juego de dinero. O sea, como que tú tienes poder si tienes dinero dentro de la iglesia. Y la iglesia a primera instancia no parece ser ni progresista, ni que predique el evangelio de la prosperidad para nada, pero si él dice que mientras más se sienta así, como que mientras más dinero tú tengas, más alta tu posición en, en el ministerio, ¿verdad? El liderato, etc. Yo creo que eso puede suceder, lamentablemente, y no es directamente relacionado al evangelio de la prosperidad en el sentido, ¿verdad?, clásico, común, como se conoce, que es como que Dios te va a bendecir, etc. Pero más bien es como un tipo de, una versión del evangelio de la prosperidad, como que el estatus depende de mi estado monetario. Y mientras más yo tenga, pues en una posición más alta yo puedo estar. Y creo que eso, ¿verdad? Creo que eso se ha vuelto no un estereotipo, pero algo que lamentablemente se ve un poquito comúnmente en la iglesia. Y es bien triste, es bien lamentable, pero, ¿verdad? Entrando en lo que es tradicionalmente el evangelio de la prosperidad, es que como que Dios te va a proveer, Dios te va a dar todo aquello que tú le pidas, recientemente escuché que hasta se menciona acerca de la imaginación, como que si nosotros nos imaginamos o pensamos de cierta manera, pues Dios nos va a llevar hacia eso, etc. Sí, Y como es pues el positivismo, es como sí, esta es como un mentalidad tipo bien de positivismo, positiva. exactamente, un tipo de positivismo, entonces como que nos lleva como si, nos lleva a nosotros primero que a Dios, como que nosotros estamos caminando y luego le sigue Dios, como que nosotros estamos abriendo el camino, en vez de Dios ser quien abre el camino, nosotros estamos, y eso, la cosa es que eso es lo que se está haciendo, pero no se predica de esa forma. Dice Dios te abre el camino a ti, pero realmente lo que estamos abriendo el camino somos nosotros, y cuando digo abrir el camino, pues lo digo entre comillas, porque realmente no estamos abriendo nada, pero es como que nosotros estamos abriendo el camino para nuestras bendiciones y es con Dios detrás para que Él sea quien nos vaquee y nos dé lo que necesitamos para nosotros caminar hacia donde queramos. Y eso es como que una distorsión del evangelio bien, bien grave. Y vamos a entrar en más detalle por qué, pero ya. Ya, y dije positivismo, by the way, para aquellos que son bien detallados.
por usar una palabra que describa, ¿verdad? Esa actitud bien de positivo, pero a mi entender, lo que yo conozco de positivismo en su definición filosófica, ya en lógica y en metafísica y en estas otras áreas filosóficas, pues no es lo mismo, pero nada, eso lo digo para aclarar que lo estamos usando acá en general. Y yo creo que, Kevin, para la historia que tú estabas haciendo ahora mismo, que estabas contando, pero acerca del amigo y la conversación que estabas teniendo con tu amigo, Santiago 2:1 al 13 es 1 al 13, yo creo que sí, 1 al 13. No lo vamos a leer, tranquilo, no tienes que buscar. Lo digo para aquellos que nos están viendo, que es un pasaje exageradamente esencial, porque está prohibiendo ¿verdad? Este favoritismo dentro de la iglesia que estaba ocurriendo en aquel entonces, eh, porque ponían a los ricos ¿verdad? En este pedestal, en este lugar tan alto, pero a los que no eran ricos, los trataban mal. Yeah. Y Santiago tiene mucho, mucho que decir acerca de eso, que es bien fuerte y bien interesante y bien esencial para hoy. Pero mira, con eso quiero leerles un más o menos directo, ¿verdad? De lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Dice que todo lo que es finanzas, ¿verdad? Tener dinero, estar físicamente bien, sano, todo esto es siempre la voluntad de Dios para las personas. ¿Verdad? En otras palabras, ese es el centro y voy a hacer una distinción, ya mismo la hago. Voy a nada más leerlo directamente porque yo me pongo rápido bien técnico. Nada, el Evangelio de la Prosperidad enseña que lo que es ganancias monetarias, lo que es estar bien sano físicamente, es la voluntad de Dios, es el centro de la voluntad de Dios, y que la fe, ser positivo, hablar de forma positiva, como estaba Kevin diciendo, la mentalidad positiva, las donaciones para causas religiosas, va a incrementar la parte monetaria, ¿verdad? De uno. Lo que yo doy, yo recibo, pero el doble, ¿verdad? Esta mentalidad que hasta eso que acabo de decir es bien similar a lo que, ¿verdad? Jesús habla acerca o algunas partes que él hace mención hasta cierto punto, de cuando uno recibe el doble, ¿verdad? De lo que uno da. Todo esto para decir que cuando uno lee eso por encima, uno dice, pero es que, Jorge, yo no encuentro nada mal, nada incorrecto con esto. Para mí, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Bajo, ¿cómo es? Esto parece bíblico, parece teológico. Y la cuestión es que sí y no. El lenguaje, teológicamente hablando, se escucha bien sano y bueno. Pero el problema es que cuando lo vemos al nivel que lo llevan y lo vemos aún así, si lo fuéramos a ver de la manera correcta definida, da miedo. Porque lo que esta creencia hace es que no hace el evangelio el centro de la conversación. El centro de la iglesia en esta creencia no es la salvación del alma para tener una relación con Jesús, para ser salvo y estar con Él por toda la eternidad, para estar con Él, la persona, no la localización necesariamente, pero la persona particularmente, sino que hace el centro el dinero, hace el centro la bendición y crea del dinero, crea del estar bien físicamente un ídolo. Ahora, esto no significa para nada que Dios no le interesa, ni le importa, ni quiere el bien para uno, ni tampoco significa que Dios no quiere proveer a aquellos que necesitan, jamás. La Biblia en muchísimas áreas, en Mateo, habla acerca de cómo Dios dice que no estemos afanosos por nada, sino que oremos, que confiemos en el Señor, que Él nos va a proveer. Miren se me olvida el nombre de esa flor en particular, pero Jesús dice, miren las flores del campo, miren las aves del cielo. O sea, como que no trabajan y aún así tienen lo que necesitan, ¿verdad? O sea, la Biblia es bien directa en estas áreas y Dios le importa, le interesa hasta las partes más pequeñas de tu vida. Pero la parte monetaria y esas cosas no es el fin del ser humano y no es el centro y lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es el corazón del ser humano, porque el corazón del ser humano es lo que está roto y es lo que está lleno de pecado, y Dios se entregó a sí mismo para salvarnos del pecado. Y pues estamos con esta distinción, estamos viendo cómo el evangelio de prosperidad va en contra, o mejor dicho, cubre, le quita importancia y valor a lo que es el evangelio. Y no tan solo eso, pero distorsiona el evangelio como realmente se supone que sea. Y por esas razones yo creo que debemos de tener mucho cuidado y, ¿verdad?, razonar bien, estudiar bien y
¿cómo se llama? Estudiar, yo creo que es la mejor forma de decirlo. ¿Qué es lo que estos pastores están diciendo? ¿Qué es lo que estos líderes religiosos están diciendo? Porque las implicaciones son muy peligrosas cuando, ¿verdad? Las aceptamos y nos vamos con las emociones de ser rico y tener la vida buena y todo, y nos perdemos de vista lo más esencial que es el evangelio. Eso son algunos de los puntos que quería, ¿verdad?, traer. Y honestamente, esto se vuelve hasta cierto punto como un tipo de... Es como él le estaba diciendo, lamentablemente se va el enfoque de lo que es la salvación. Y eso es una pieza central del evangelio y del cristianismo. Y yo creo que si somos bastante honestos, y hasta el punto de que se vuelve incómodamente honesto, pues yo creo que muchas veces quizás, de alguna forma u otra, el evangelio de la prosperidad como que se cuela por nuestras vidas en ciertas ocasiones. De hecho, esto es lo que quizás sucede porque digo quizás, esto es lo que sucede con Job. Job habla acerca del libro de Job, es un libro bastante difícil de digerir, claro está, pero trata con precisamente esto mismo. Los amigos de Job le decían, estás pasando por esto porque estás en pecado, y realmente ese nunca fue el caso. Él no, ¿verdad? Como saben, Job era un hombre justo, etcétera. De hecho, Dios mismo pues como que le da ese tipo de descripción, pero vemos que él no recibe lo que a nuestros ojos merece. Y yo creo que muchas veces en nuestras vidas pues tenemos como que esa forma de pensar que yo voy a trabajar para lo que me merezco. Y se nos olvida que ya inicialmente desde el día número 1 nosotros no merecemos absolutamente nada. Y eso suena un poco fuerte. Pero cuando vemos la salvación desde el punto de vista de que, ok, Dios antes de crearnos, siendo omnisciente, Él sabía ya que nosotros íbamos a pecar, que íbamos a rechazarlo, que íbamos a olvidarnos de Él y hacer lo que quisiéramos, aún antes de la creación. Y Él aún así decide crearnos sabiendo que iba a tener que enviar a su Hijo. Que Jesús iba a tener que venir aquí a sufrir un dolor tan fuerte e inimaginable. O sea, el sufrimiento del mundo entero en el cuerpo humano de Jesús. Y eso es algo tan inmenso que aún él sabiéndolo, decide crearnos, decide llevar a cabo todo esto, aún sabiendo que íbamos a fallar. Entonces, cuando nosotros entendemos las implicaciones de eso sobre nuestras vidas, sobre lo que realmente merecemos o no, cuando entendemos lo malo que somos, y no, ¿verdad? Estoy necesariamente aludiendo al calvinismo, pero sí en que realmente nosotros somos malos, o sea, extremadamente malos, y necesitamos un Salvador. Y yo creo que dentro de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, pues eso se echa a un lado, y muchas veces nosotros podemos pensar de esa manera. Lo digo porque me ha sucedido que quizá en algún momento, en algún, ¿verdad?, contexto en mi vida, pienso de una manera que yo sé que no debo, pero lo hago inconscientemente porque ya quizás estoy programado basado en lo que la sociedad me dice a pensar de esa manera. Por ejemplo, que hice algo y ahora me merezco tal cosa, o que hice, qué sé yo, cometí, perdón, mi hermano acaba de entrar el cuarto para despedirse de mí. Es que como les dije, son las 10, tardecito. Pero hice, qué sé yo, un acto, bueno o malo, y ahora me merezco, qué sé yo, algo bueno o algo malo, ¿verdad? Que sea de acuerdo a lo que yo hice. Especialmente en los casos positivos, como que si yo algo positivo, pues en lugar de echarle la gloria a Dios, puedo querer yo recibir el crédito y recibir la recompensa de lo que yo hice. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, de que nosotros nunca vamos a ser premiados por algo que hayamos hecho. Seguro que no. Nosotros trabajamos fuerte y tenemos que sudar, ¿verdad?, con el sudor de nuestra frente para conseguir ciertas cosas y llegar a lugares más altos. Pero hay que analizar y verificar cuál es nuestro fin. Y eso es lo que voy. Si mi fin es simplemente yo llegar a eso para mi propio beneficio y para yo estar cómodo, para yo llegar a cierto estatus social, pues entonces ahí tengo que verificar ¿verdad? Lo que estoy haciendo, porque eso no es la forma, ese no es el framework, el marco, ¿verdad?, de trabajo en el Evangelio. Sino que realmente lo que nos lleva es a decir, yo voy a trabajar fuerte, yo voy a sacrificarme día tras día, ¿verdad?, sabiendo que tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que me cuida,
Tengo un Dios de que a pesar de que yo me pueda enfermar, a pesar de que yo pueda pasar por situaciones difíciles económicamente hablando, Él está conmigo. Él está conmigo y yo sé que mi propósito no es yo ganar cosas para mí, sino ganar almas para su reino y llevarle la gloria a Él. Ese es mi propósito de vida. Entonces yo tengo que confiar y tenemos suficientemente como ver la suficiente evidencia y suficientes razones como para confiar en esto. Yo tengo que confiar y centrarme y pensar, ok, yo quiero glorificarlo a Él no porque Él lo necesita ni nada por el estilo, sino porque yo sé que yo vivir para Él una vida plena en el Espíritu y vivir para Él es lo mejor que yo puedo hacer para mí también. Y no es, ¿verdad?, necesariamente un pensamiento egocéntrico, sino que yo sé que genuinamente Él quiere lo mejor para mí. Y por lo tanto yo lo voy a obedecer. Y eso como que cambia todo, cambia cómo pensamos, cambia cómo vivimos nuestro día a día. Y algo que debemos considerar, pero ya no voy a seguir hablando, estamos hablando como... Ya, no, te quedó bien. No, y lo último que voy a añadir... Perdón, ¿Cómo fue? Me dio risa, ¿no? ¿Te quedó bien? Sí, no, que gracias, pero me dio risa. No, iba a decir que, ¿verdad? Que estas necesidades, como dije, estas necesidades que nosotros tenemos básicas y en general, el Señor le importan, o sea, el Señor no está lejos de ella, o sea, él no dice, a mí me importa santo religioso y místico y ya se acabó. Right. O sea, por esa razón nosotros, la Biblia habla de que hagamos las cosas como si fueran para el Señor, lo dije bien ahora. Y por lo tanto, o sea, que mira, vamos a trabajar, o si no encontramos trabajo, pues nosotros confiamos en el Señor. O sea, que hay muchas áreas que en oración y con mentores de uno en la vida personal, nosotros pues vamos buscando maneras. Right. Y el Señor va a proveer. Y yo confío y moriré en eso porque yo sé que el Señor provee. Darles un ejemplo fácil, y este ejemplo va en contra de lo normal. Por eso lo menciono. Yo conozco un muchacho que es uno de mis profesores también aquí y realmente él es como un tipo pastor, pero él nos enseña a nosotros. No sé ni si decía hasta que es profesor, pero él es un pastor y una persona alta en la oficina de la espiritualidad aquí en la Universidad de Liberty. Y él decía, un día estaba guiando y el Señor me llevó para atrás en una visión para el tiempo cuando yo era niño, que en ese tiempo cuando era niño, en mi pasado, yo recuerdo cuando el Señor me habló para yo ser misionero para áreas como Afganistán y áreas allá afuera. Y él dice que mientras estaba guiando, que el Señor lo lleva en esa visión del pasado de su vida, él empezó a llorar porque él decía, Señor, ¿tú quieres realmente que yo haga esto? Yeah. Y él nos decía, miren, yo estaba sin carro, yo estaba sin trabajo, yo estaba sin dinero. Y estaba casado ya, tenía hijos, o sea que era un momento difícil. Y él mismo decía, pero el Señor... con el tiempo más adelante, él proveyó todo lo que necesitaba literalmente, o sea, en un lapso de tiempo corto, el Señor le había provisto un carro y él dice, ese carro era uno tipo deportivo y right. Era de 2 personas nada más y éramos como 5 y ¿qué hice? Pues lo vendí y compré una van para que mi familia, ¿verdad?, pudiésemos irnos juntos, conseguí un trabajo, me ofrecieron un trabajo en un ministerio donde yo podía hacer misiones también y el Señor fue proveyendo poco a poco a su vida, a sus necesidades. Y eso es solamente un ejemplo y lo uso porque él es un misionero. No es como nosotros que estamos ¿verdad? Estamos por lo menos en un área. En el caso de él tenía que ir a una cultura que él no conocía, a un área que era hostil, by the way. Era un área donde había armas de fuego, tanques, donde el cristiano estaba en peligro. O sea, y el Señor aún así le proveyó todo lo que necesitaba. Yeah. Y no hay que ir tan lejos. La misma Biblia nuestra nos habla acerca de eso, como mencioné ahorita, que el Señor nos va a proveer lo que necesitemos, que confiemos en el Señor y le traigamos a Él nuestras necesidades. Y en otras palabras, el Señor quiere que hablemos con Él y le digamos. Porque eso trae esta intimidad, ¿verdad?, entre el Padre y entre el Hijo o la hija del Señor. Yeah. Todo esto para decir que el Evangelio de la Prosperidad solamente porque estamos en contra, porque su filosofía o teología es enfocada en que ese es el propósito, ese es el centro, no quiere decir que no creamos que el Señor le importa estas áreas de tu vida. Y tampoco significa que Él no va a proveer. Al contrario, significa que el Señor le importa lo más importante, que es tu corazón, para que de ahí entonces Él esté en una relación contigo en la cual Él puedan disfrutar juntos y lo que tú necesites, Él va a proveer poco a poco. Y eso es algo esencial que debemos tener en mente. No estamos restándole
a las necesidades de uno, estamos añadiéndole realmente. Estamos diciendo que el Señor quiere satisfacerte, salvarte, satisfacerte y poder proveer lo que uno necesita para su vida personal.